Programación 2. Manejo de archivos en lenguaje C. A través de este ejemplo vamos a ver la apertura de un archivo de nombre MacDatos. Es un archivo de texto. La vamos a abrir en la unidad C, en el directorio Bórrame, y vamos a escribir la cadena Matemáticas aplicadas y computación. Para manipular archivos vamos a seguir 4 pasos. El primero es definir un puntero de tipo file. En este caso vamos a hacerlo con este ejemplo file asterisco ptr y pues para fines didácticos lo voy a representar con esta imagen. El siguiente paso es abrir el archivo a través, es decir, vamos a crear una corriente al archivo. Y para ello, a través del puntero, vamos a usar un fopen, que es la función para abrir archivos en lenguaje C. fopen necesita de 2 parámetros. El primer parámetro es la unidad y la ruta y el nombre del archivo en el cual queremos abrir precisamente el mismo. Y el segundo parámetro es una cadena en donde vamos a establecer el modo. Hay diversos modos, hay una lista. Por ejemplo, está R para abrir archivos de texto para lectura. Está W precisamente para abrir o crear más bien archivos de texto para escritura. En este caso, si el archivo no está, lo crea, y si está, pierde todo, lo borra y lo vuelve a crear. Por lo tanto, los datos que pudieran estar almacenados, pues no los guarda. Y está el modo append. En ese caso, los datos perduran. Si no está, lo crea, y si está, simplemente agrega la información al final. Para archivos binarios está igual RWA y bueno, pues ya con tiempo checan las demás listas. Voy a pasar al paso 3, en el cual pues ya abierto el archivo, podemos manipularlo, ya sea para leer, escribir, modificar, agregar, buscar, dependiendo del modo en que lo hayamos abierto. Ahorita nos vamos a concentrar en escribir. Y para escribir voy a usar la palabra reservada fprintf. Requiere de 3 parámetros. Uno es el puntero, que precisamente apunta al archivo de tipo file. Acuérdense, el puntero es de tipo file. Enseguida, el formato de lo que voy a guardar, si es cadena, entero, flotante, etcétera. Y una lista de argumentos. Aquí, de acuerdo al ejemplo, pues vamos a poner fprintf. PTR es nuestro puntero. Vamos a agregar una cadena y la cadena es matemáticas aplicadas y computación. Y entonces, pues la idea es que en nuestro archivo pues ya debe de aparecer. El cuarto paso y que no debemos olvidar es cerrar el archivo. Y la forma de cerrarlo es fclose, entre paréntesis, es decir, su parámetro, pues es el puntero de tipo file que apunta al archivo. En nuestro ejemplo sería fclose ptr. Es importante esta parte porque se le agrega una etiqueta endonfile que no es visible para nosotros, pero que la máquina sí detecta. Si nosotros no cerramos un archivo, puede ser que se pierda información, puede ser que se agregue basura o puede ser una entrada para los hackers a nuestra información. Y bueno, vamos a hacer un programita en el cual, les comento que voy a agregar la librería stdio.h porque ahí está definido todo lo relacionado con punteros, con archivos, perdón. Está la función main, creo mi puntero ptr de tipo file. Enseguida abro el archivo, ptr es igual a fopen, pongo la ruta y el nombre del archivo, que es c, bórrame, macdatos.txt, en modo W. Voy a hacer una pregunta al sistema de que si se pudo abrir el archivo. Si detecto que el puntero en vez de apuntar a un archivo apunta null, pues significa que no se pudo abrir el archivo por cualquier motivo, porque no está el directorio, porque no hay memoria, porque está dañado, etcétera. Entonces voy a mandar un mensajito al usuario, error en apertura de archivos, y voy a salirme del programa, de la ejecución del programa. Pero si no entra en esta condicional, entonces sí se pudo abrir el archivo y entonces voy a guardar con fprintf nuestra cadena de matemáticas aplicadas y computación. No olvido cerrar el archivo y termino mi programa.
Vamos a ver ahora en el compilador de C++. Aquí está nuestro programita. Vamos a agregar matemáticas aplicadas y computación en modo W. Voy a compilar. Aguarden un momento. Observamos que marcó un error. El error es porque yo estoy poniendo la ruta en la unidad C en el directorio bórrame. Vamos a ver si en la unidad C existe un directorio bórrame. Vamos a crearlo porque no existe. Le voy a llamar bórrame. Voy a entrar. Aquí está el espacio, no hay ningún archivo. Me voy a ir nuevamente a mi compilador. Voy a volver a compilar. Aguarden un momento. Y observo que ya no está marcando el error. Voy a cerrar la ejecución y me voy a ir a la unidad C, al directorio bórrame, y ya aparece mi archivito macdatos.txt. Por ser txt lo voy a poder editar en un bloc de notas. Aquí está y ya aparece nuestra cadena matemáticas aplicadas y computación. Bueno, voy a hacer un cambio en el programa. Voy a agregar ahora programación 2. Recuerden, está en modo W. Voy a volver a compilar. Un momento, por favor. Y observo que no hay ningún error. Voy a irme a mi archivo. Recuerden, está en la unidad C, en el directorio bórrame. Y efectivamente está programación 2, pero no perduró matemáticas aplicadas y computación. Entonces, es porque estoy ejecutando, abrí el archivo en modo W. Ahora vamos a abrirlo en modo append, pero la cadena que voy a agregar es precisamente matemáticas aplicadas y computación. Voy enseguida a volver a compilar. Aguarden un momento. Observamos, no marcó ningún error. Me voy a mi directorio, bórrame, y observo ahora que está programación 2, pero además se agregó matemáticas aplicadas y computación. Entonces, es importante recordar el modo en que se abre y pues si es un archivo de texto o un archivo binario. Con esto damos por terminado nuestro ejemplo.